Dos versículos del capítulo 12 y dice: y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza 12 coronas de estrellas, y estando preñada clamaba con dolores de parto y sufría tormento por dar a luz, o como dice la versión antigua, por parir. Era muy común que no fuera, ahorita para muchos se le hace un poquito feo decir la palabra parir, pero es dar a luz, que es lo mismo. Pueden tomar sus asientos porque vamos a tratar de identificar a esta mujer. ¿Quién es esta mujer? Según lo estamos viendo aquí en esta porción de Apocalipsis. Quiero decirles que lo primero que vamos a estudiar en este capítulo es el conflicto final entre Israel, el pueblo de Israel, y Satanás después de que fue arrojado del cielo. Esto utilícelo como un principio para que vayan poniendo en sus mentes y que puedan ustedes recibir la revelación y el conocimiento de lo que vamos a aprender en esta mañana. En esta sección tenemos 7 protagonistas que pertenecen o son parte del periodo que se conoce como la Gran Tribulación y la ira de Dios. Y aquí en el capítulo 12 aparecen 5 de estos 7 protagonistas. En primer lugar, la mujer que vamos a estudiar en este día y que representa a la nación de Israel. Y lo vamos a demostrar con la Biblia profética y exegéticamente para que lo podamos entender. Número 2, el dragón que representa a Satanás. Número 3, el hijo varón que representa al Mesías y que proviene de la nación de Israel. Número 4, el arcángel Miguel, que es el capitán del ejército celestial de Dios. Número 5, el remanente fiel de la nación de Israel. Número 6, la bestia que ya estudiamos, que representa al anticristo. Pero también, número 7, la bestia que surge de la tierra y que representa al falso profeta, o pudiéramos decir al más grande líder falso religioso que el anticristo utilizará para que la adoración sea dirigida únicamente hacia su persona. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en el primer protagonista, que es la nación de Israel. En el capítulo 12, versículo 1, quiero que ustedes lo vean conmigo muy detenidamente. ¿Dónde sucedió esto? ¿Dónde apareció esta señal? Es muy importante. ¿En dónde? En el cielo, no en la tierra. Por aquí vamos a comenzar a establecer los fundamentos que la Biblia enseña. Véanlo muy bien. Dice en el cielo, no en la tierra. Es muy importante señalarlo y que ustedes puedan comprenderlo. También dice que es una mujer totalmente vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vamos a ver en primer lugar la palabra señal, porque la palabra señal para los judíos, estoy hablando de la nación de Israel, era muy importante lo que era o lo que significaba para ellos una señal. Muy importante. Señal es la palabra del griego semellón y significa algo que apunta o que
o dirige nuestra atención hacia un objetivo. Ya cuando comenzamos a hacer este análisis nos damos cuenta de algo muy importante. Es algo que apunta o dirige nuestra atención hacia un objetivo específico. O también significa un símbolo que representa algo diferente a lo que realmente es el símbolo. O sea, que las señales apuntan hacia algo. En el capítulo 2, versículo 22 del libro de los Hechos, según Pablo, Jesús fue un varón aprobado de Dios. Fue un varón aprobado de Dios entre los israelitas. ¿De qué forma? Haciendo maravillas, haciendo prodigios, y también utiliza la palabra señales. Quiere decir que esto apuntaba hacia algo. ¿Cuál era la intención de esto hacia algo que apuntaba todo lo que Jesús estaba haciendo? Pues que entre los judíos era muy importante que les diera una señal. Al decir que ellos esperaban ver una señal es porque apuntaba a que si ellos lo podían entender y lo podían recibir como revelación, entonces iban a entender que se trataba del Mesías. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, vean algo muy interesante. Marcos, capítulo 16 y versículo 17. Dijo Jesús: y estas señales seguirán a los que creyeron en mi nombre, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y la Biblia nos enseña que las señales están estrechamente ligadas y relacionadas exclusivamente con la nación de Israel. Tengan esto siempre en sus mentes. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, ¿verdad? Muy bien. Tengan esto siempre en sus mentes. Todo lo que estamos hablando tiene que ver única y exclusivamente con el pueblo de Israel. Veamos cuando Dios le da a Israel a través de Abraham el pacto de la señal que fue la circuncisión. En Génesis capítulo 17, versículo 11. La circuncisión era una señal, pero vean qué interesante que esta señal que Dios le dio a Abraham, esto los judíos varones al hacer la circuncisión tenían que tener esto como una marca distintiva en su cuerpo, en su carne, para que esta marca se constituyera como una señal. Y de esta forma ellos estaban señalados como hijos del pacto de Dios. Y también como aquellos que pertenecían a Dios. Y este pacto siguió, vemos, generaciones tras generaciones, según Hechos capítulo 7, versículo 8. Esta señal se llevó a cabo por muchas y muchas generaciones. Hechos 7:8, aquí los apóstoles hablan acerca de esto y hablan de la descendencia de Abraham, y ven ellos que a través de estas generaciones se convirtió en una señal que los siguió por todos los años hasta el nuevo pacto. En el libro de Romanos capítulo 4:11,
Romanos 4:11 dice la Biblia que Israel recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de fe que tuvo en la circuncisión. Vemos entonces que la palabra señal, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña y que ya entendimos, está 100% relacionada única y exclusivamente sobre el pueblo de Israel. Muy bien, en Éxodo capítulo 3, versículo 13, vamos a mirar otra cosa que también es muy significativa para que nosotros entendamos lo que Juan está visualizando como una señal. En Éxodo capítulo 31, versículos 13 y versículos 14, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción donde dice Éxodo 31, versículo 13 y versículo 14, y tú hablarás a los hijos de Israel, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que los santificó. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguno en aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. Vemos entonces que Dios también establece el Shabbat o el sábado como el día que Dios le dio a Israel, no a la iglesia. Si ustedes me van siguiendo detenidamente, estamos hablando de acontecimientos, de señales, de mandamientos o mandatos exclusivamente dados a Israel, no a la iglesia. No fue un pacto entre Dios, entre Dios y su nación. Y esta es la razón por la que los escribas y los fariseos, cuando se encontraron con Jesucristo, le dicen a Jesús, Maestro. Vean ustedes de qué forma se dirigen a Jesús. Deseamos ver de ti señal. O sea, cuando Cristo hace su aparición en el mundo, los líderes religiosos estaban asombrados. Y también vemos que estaban acostumbrados a que todo se les demostrara con alguna señal, con algo que apuntara o que identificara a Jesús realmente como el Mesías. Mateo 12, 38 y 39. ¿Cuál era la intención de decirle, Maestro, deseamos que tú nos des señal, para que esa señal nos sirva como una flecha? Vamos a decir, es como si usted va en un laberinto donde le dicen, a ver cuánto tiempo tardas, sigue la flecha. Es lo mismo, eso es una señal. Y ellos, para poder identificar al Mesías, para poder entender que Jesucristo era el Mesías, le estaban pidiendo que se identificara y que les mostrara algo que apuntara a que Él realmente era el Mesías. Pero veamos la respuesta de Jesucristo en el versículo 39, donde dice, la generación, qué increíble, ¿verdad? La generación que no tiene ni siquiera de intenciones de servir me está pidiendo señal. ¿Qué es lo que Jesús dice? La generación y el tipo de personas que buscan milagros para creer es exactamente lo que estaba diciendo Jesús. Cristo, al entender esto,
se dio cuenta que los que tienen esa intención de creer por los milagros, de creer por lo que se ve, Cristo dijo, tienen un corazón equivocado, malo delante de Dios. ¿Saben qué dijo Jesús? No les voy a dar ninguna señal, ni tampoco voy a hacer ningún milagro, ni voy a parar un paralítico delante de ellos para que crean, pero les voy a dar una mejor señal. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Les voy a dar algo que va a ser mejor. Va a ser una señal como la señal de Jonás. ¿Qué significa realmente lo que Jesús les estaba diciendo? El verdadero significado de la señal de Jonás, de la que habla Jesucristo, es que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Y así Cristo les estaba diciendo que Él iba a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, como ya lo hemos estudiado, y al tercer día, de acuerdo a la profecía, Él iba a resucitar. En otras palabras, el que ande buscando señal, el que ande buscando un milagro, el que ande buscando cosas extraordinarias o extravagantes para poder creer, quiero decirles que el milagro más grande que pueda haber en el cristianismo y donde está basado realmente el cristianismo, donde está basada la fe, la confianza de los cristianos, es en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es ahí donde realmente está basada la fe de aquellos que siguen a Jesús. La muerte y la resurrección de Jesús nos aseguran que nosotros podemos alcanzar la vida eterna y que aunque estemos muertos o aunque vayamos a la tumba a dormir, algún día de ahí nos va a sacar el Señor en su venida. O si estamos vivos, de acuerdo a la Biblia, transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. Por eso es que ya no estamos en muerte, ahora andamos en novedad de vida. Así que vivamos o que moramos, le pertenecemos a Dios. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Gracias, Dios. En otras palabras, Jesús dijo, no les voy a dar una señal que impacte sus emociones. Voy a darles la mejor señal para que entiendan, para que se den cuenta que el cristianismo está basado precisamente ahí, en la muerte y resurrección de Jesús. Si ya no hubiera ningún milagro, para mí es suficiente saber, aunque ya no hubiera milagros, aunque ya no hubiera prodigios, para mí es suficiente saber que Jesucristo murió y resucitó. Y esta es la señal más grande que un cristiano puede tener enfrente y a nuestra vista, de acuerdo a la Biblia. El avivamiento de Nínive, escuchen, surgió bajo la predicación de Jonás. Vean ustedes por qué, cuánta razón tenía Jesús cuando dijo esto. Este avivamiento surgió no porque la gente decía, Jonás se metió en un gran pez y duró 3 días allá, vamos a ver a Jonás, a ver qué nos cuenta. Y Jonás no dijo nada de eso. Antes, al contrario, dice la Biblia que comenzó a predicar, y la predicación fue uno de los avivamientos espirituales más extraordinarios que el mundo ha experimentado y ha visto, de las palabras de Jesús. De aquí Jesús vemos que, sin embargo, cuando Él dice esto, podemos deducir que el avivamiento bajo Jonás representa una auténtica conversión salvadora.
Israel siempre buscaba señal, pero díganme ustedes, cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto, ¿qué señal no vieron? ¿Qué no experimentaron? Vieron la mano de Dios en todo el trayecto cuando Dios los liberó de la tierra de Egipto, cuando abrió el Mar Rojo, cuando abrió el Jordán, cuando les daba maná del cielo, cuando los protegía del sol en el día, cuando les daba en la noche calor. Sin embargo, vemos que todos estos acontecimientos solamente impactan las emociones. Y lo único que cambia el corazón de la persona es la palabra de Dios. Es lo único que cambia el corazón. Tú y yo hemos sido renacidos, de acuerdo al apóstol Pedro, por la palabra incorruptible de Dios. Porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17, no es por el ver, sino por oír, por recibir. Por eso es que cuando nosotros recibimos la palabra profética más permanente, la que regeneró nuestras almas, la que nos dio una nueva naturaleza, es cuando aprendemos a apegarnos a lo que la Biblia enseña. No a lo extravagante, a los milagros, a los prodigios, o a labrar lenguas, o a hacer escándalo, o a hacer esto, o a hacer lo otro, porque es ahí donde no está basada la verdadera fe de un cristiano. La verdadera fe de un cristiano está basada en que es muy cuidadoso para oír la palabra de Dios y para ponerla por obra en sus vidas, porque es la palabra la que nos está dando la nueva regeneración, la que nos está dando la nueva especie, la que nos dio el nuevo nacimiento por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Muy bien. Entonces vemos muy serios obstáculos, tanto exegéticos como teológicos, para aquellos que quieren identificar la mujer de Apocalipsis, entre comillas, con una virgen que se llama María Guadalupe, la del cobre, ni sé cómo se llama. Tiene tantos nombres. Y cuando una persona insiste con que esta mujer es la Virgen María, vamos a ver las razones bíblicas por las cuales es imposible, y ustedes las van a ver, que sea esta mujer la que ellos dicen. Si ustedes me van a escuchar detenidamente, pídanle a Dios que les enseñe y abran sus ojos espirituales para ver las incoherencias que existen. Número 1, esta mujer de Apocalipsis se describe como a una mujer, se describe a esta mujer como una señal. Número 1. Lo voy a volver a repetir. Número 1, esta mujer de Apocalipsis se describe como una señal, es decir, un símbolo. No es una mujer literal, sino que está representando algo. Ya dijimos que la señal significa para indicarnos y llevarnos hacia algo. No es una mujer literal, sino que está representando nuevamente a algo. Es una representación simbólica del pueblo de Israel. Número 2, si ustedes leen capítulo 2 del libro de Mateo, que yo espero que si ustedes tienen este deseo y esta intención de aprender de la Biblia, lo van a leer en sus casas y van a compararlo con esta enseñanza. Número 1, van a ver ustedes capítulo 2 completo, pero vamos a leer versículos 13 y versículos 14. Yo les recomiendo todo el capítulo, donde dice: y partidos los días, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo:
levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarle. Y él, despertando, tomó al niño, a su madre, de noche, y se fueron hacia Egipto. Muy bien. ¿Hacia dónde huyó? Ya entendimos, a Egipto. Y esta mujer, de acuerdo a Apocalipsis 12:6, huye al desierto. Dos lugares completamente distintos. ¿Ya lo notaron? Apocalipsis 12:6. Esto sucede después, escuchen ustedes, muy atentos. Esto sucede después de la abominación del asolamiento que fue descrita por Daniel profeta, cuando dijo que cuando se profanaría el lugar santo. Jesús dijo, cuando vean que esto suceda, ¿qué les dijo a sus discípulos? Huyan, ¿ok? Huyan ¿hacia dónde? Hacia Judea. ¿Qué significa esto? Entonces quiere decir que cuando Jesús les dijo, cuando vean la abominación del asolamiento, Mateo 24:15, que fue dicha por Daniel profeta, entonces dijo, huyan al desierto. ¿A dónde huyen? Al desierto, porque esto sucede naturalmente a la mitad de la semana de la gran tribulación. Y escuchen, Mateo 12:6 les dice que se estén allí 1260 días, que son ¿qué? 3 años y medio, que es la segunda etapa de la semana 70 de Daniel. Ya vamos tratando de comprenderlo mejor, ahí vamos. ¿A dónde huye esta mujer? Al desierto. Huye porque viene una persecución sobre ella. María, dice la Biblia, que huyó con el niño y con José a Egipto. Esta mujer huye sola y embarazada. ¿Ya lo notaron? Aquí vemos entonces las contradicciones que existen. Dice que huyó a punto de dar a luz. Número 4, María y José huyeron para proteger al niño. Esta mujer huirá tratando de salvarse a sí misma. ¿Ven la diferencia ustedes? Yo espero que si me van siguiendo detenidamente, ustedes van a leer esta porción de Apocalipsis y lo van a notar muy fácilmente. Trata y huye buscando la forma de sobrevivir. María, de acuerdo al número 5, nunca experimentó una inundación detrás de ella en la huida a Egipto. Dice Apocalipsis 12:15 al 16 que Satanás tratará de ahogarla. Apocalipsis 12:15 y 16. Sufre una inundación, una amenaza de inundación, buscando la forma de que se ahogara. Y Satanás vemos que está tratando de ahogar a este pueblo. Pero sin embargo, la mano de Dios está con ellos y de una forma milagrosa no permite que este pueblo se ahogue en el desierto. Vemos entonces que si ustedes ven estos factores detenidamente, se van a dar cuenta que descalifican totalmente la ideología romana. Y hay también quienes han dicho que la mujer representa a la iglesia cristiana de todos los tiempos, y no es así. Aquí está hablando exclusivamente del pueblo de Israel, del trato que Dios va a tener con los israelitas.
Antes de comenzar Apocalipsis, yo traje los estudios de los capítulos de Romanos 8, 9 y 10 y les expliqué detenidamente cómo Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Ahorita es el tiempo de la gracia, ahorita es el tiempo de los gentiles, pero va a llegar el momento en que Dios trata con el pueblo de Israel, porque dice Daniel 9 que 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel, y en la semana 70 de Daniel Dios va a hacer este trato única y exclusivamente con el pueblo de Israel. Jeremías le llamó a esta etapa la angustia de Jacob. Cristo le llamó gran tribulación. La Biblia también le menciona la ira de Dios, pero ya entendemos nosotros como estudiantes de la Biblia que este tiempo con el que Dios está tratando con Israel, aquí en esta porción de la Biblia lo representa como una mujer. Es esta mujer la que representa a la nación de Israel, pero dejemos que la misma Biblia lo compruebe. Hay que dejar siempre que la Biblia nos enseñe y no venir con mis prejuicios a forzar a que las escrituras digan algo que yo pienso, algo que yo creo, y pretender que las escrituras tengan o estén de acuerdo conmigo. No es así. Porque la Biblia no es de particular interpretación, sino que tenemos que ir a las escrituras para que las escrituras sean las que nos traigan y nos esclarezcan las dudas y los prejuicios que nosotros traemos. Porque si estamos pensando, pues yo pienso que el dragón, pues a lo mejor es el chupacabras. O si vengo pensando que la mujer, yo pienso que la mujer es la virgen. O yo pienso, entonces ya estamos nosotros teniendo prejuicios dentro de nosotros, y no vamos a dejar que la Biblia fluya y nos dé el verdadero conocimiento y la revelación de lo que nosotros estamos tratando de comprender. No vamos a forzar a las escrituras a que digan lo que yo pienso. Vamos a dejar que las escrituras nos esclarezcan la mente, y que la revelación de Dios y la revelación del Espíritu Santo entre a cada una de sus vidas y puedan comprender estos misterios que la Biblia enseña. Vamos primeramente al libro de Isaías capítulo 54 y vamos a ver cómo Israel en muchas porciones de la Biblia es vista como la novia y esposa de Dios, o también utilizando la expresión como una mujer. En el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 5, vamos a leer dos versículos, versículo 5 y versículo 6. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a mujer hermosa que es repudiada, dijo el Dios tuyo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Vemos a Israel como la esposa de Dios. La Biblia también a la iglesia le llama la novia del Cordero. En este tiempo, la iglesia es la novia del Cordero. Pero, de acuerdo a la Biblia, Israel es como la esposa de Dios. Y no es hasta las bodas del Cordero cuando la iglesia realmente se une a Dios, y esto a la Biblia le nombra las bodas del Cordero. O sea, no es nada descabellado pensar que la Biblia utiliza estas formas, estas ilustraciones, estos símbolos para hablarnos de la unión de la iglesia con Jesucristo. Cuando Israel se iba detrás de otras naciones y detrás de otros dioses,
y se sumergía en la idolatría, Dios también le llamaba prostituta. Jeremías capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Vean ustedes, y fue a mí palabra de Dios, dice Jeremías, y dice: si alguno dejare su mujer y yéndose esta de él, se juntare con otro hombre, volverá a ella y se juntare nuevamente con ella. Fíjense qué interesante que Jeremías hace un par de preguntas y dice: si tu esposa se va con el vecino, ¿la recibirías otra vez? Yo creo que sí hay quien lo haría, ¿verdad? Pero a lo mejor alguien no. Sin embargo, en el versículo 2, en este mismo versículo, Dios le dice: tú pues has fornicado con muchos amigos. Pero fíjense ustedes, Dios le dice: vuélvete a mí, dijo el Señor. O sea, pudiéramos decir y describir hasta dónde llega el amor y la misericordia de Dios. Versículo 2: alza tus ojos a los altos y ve en qué lugar no te hayas publicado. Para ellos te sentabas en los caminos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu malicia has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, faltó la lluvia de la tarde, y has tenido frente de mala mujer, ni quisiste tener vergüenza. Pero sin embargo, vemos en el versículo 6 al 8: y díjome Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Véase ella sobre todo monte alto y debajo de todo árbol umbroso, y allí fornica. Y dije: después que hizo todo esto, vuélvete a mí. Mas no se volvió, y volvió la rebelde su hermana Judá. Que yo había visto que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo había despedido y dádole la carta de su repudio, y no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Pudiéramos nosotros pensar y decir aquí: bueno, pero qué palabras tan directas y qué verdad tan profunda nos habla Dios acerca de lo que significa realmente el apartamiento de Dios. Santiago 4:4 hace una reflexión y nos hace pensar a nosotros que sí, efectivamente, Dios puede mirar esta situación como alguien que fornica y peca contra Dios. Cuando Santiago dice almas adúlteras, está hablando en el sentido espiritual. Está hablando precisamente de la importancia que tiene de guardar lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios y no convertirnos en adúlteros. Porque dice que cualquiera que se constituye enemigo del mundo se convierte en enemigo de Dios, y ya Dios te clasifica como una adúltera o como adúltero. La amistad con el mundo es adulterio, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Dios. Muy bien, ya hemos visto realmente la forma en que Dios también identifica a Israel como una mujer. Ahora vamos a ver Génesis capítulo 37 para tratar de esclarecer más la visión de Juan.
Por supuesto que no voy a alcanzar a traerles toda la enseñanza, pero el jueves aquí los espero, porque esto tiene una profundidad impresionante. En el capítulo 37 del libro de Génesis vemos una visión de José, el soñador. 37, versículo 9. Cuando comienza a describirle a sus hermanos esta visión, aquí es donde identificamos a las 12 estrellas. ¿Ok? Versículo 9. Y soñó aún otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna, noten ustedes, utiliza los mismos elementos que Juan, el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban a mí. ¿Por qué 11 estrellas? Porque él era la 12ª estrella. Ya eso es fácil de poder comprender. Y contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dice: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo, tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti en tierra? Bueno, vamos a describir un poquito más acerca de esto. Por ejemplo, el hecho de que la mujer esté vestida del sol alude a la gloria y la dignidad y la posición exaltada del pueblo de Israel. El pueblo de la promesa que será salvo. La imagen de la luna bajo sus pies es una descripción de la relación del pacto que Dios mantuvo con Israel, y que las lunas nuevas se asociaban con la adoración a Dios. Primera de Crónicas 23, 31. Y hay muchísimos versículos que respaldan esto que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque las lunas estaban asociadas con la adoración. Las 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel, y cuando José tuvo este sueño, escuchen, aún todavía no habían sido formadas las 12 tribus de Israel. Sin embargo, en Génesis capítulo 50, versículo 18, se cumplió su profecía. Vean ustedes qué interesante que sí, efectivamente, se cumplió perfectamente su profecía. Pero muy bien, vamos a seguir escudriñando. Por eso es interesante que dejar que sea la Biblia la que nos vaya abriendo el entendimiento, la que nos vaya dando la sabiduría y el conocimiento. En el libro de Isaías, capítulo 26, abran sus Biblias, capítulo 26 del libro de Isaías, y vamos a leer el versículo 17 y versículo 18. 26, 17 y 18. Como la preñada cuando se acerca el parto, gime y da gritos de sus dolores, así también hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, parimos como viento, salud ninguna hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Versículo, vamos a brincarnos al versículo, ¿dónde estoy? 20, el versículo 20. Muy bien, si ustedes leen estos dos versículos detenidamente, el versículo 20 describe exactamente la huida de Israel al desierto. Anda, pueblo mío. ¿Qué es lo que hace Dios cuando su pueblo huye al desierto en la
mitad de la semana 70 de Daniel, Dios les da la protección. Dios los libra, porque es un trato exclusivo de Dios con Israel. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra la puerta tras ti, escóndete por un poquito, por un momento. Y es ahí precisamente donde el apóstol Pablo dice que en este trato que Dios hace con Israel, todo Israel, dice Romanos, será salvo. Cierra las puertas tras ti, escóndete por un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. Porque he aquí Jehová sale de su lugar para visitar la maldad de los moradores de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres y no más encubrirá sus muertos. Israel es el único grupo de gentes que aparece en la Biblia como una embarazada, y vamos a ver por qué. Porque siempre el pueblo de Israel ha sido perseguido, ha sido asolado, ha sido disciplinado, ha sido sacado de su nación por muchas ocasiones, porque vean ustedes que toda esta etapa que ha vivido Israel significa que siempre ha sufrido dolores. Hitler no sabía ni por qué los odiaba tanto, pero vemos que un espíritu demoníaco, alguna bestia que a lo mejor salió del abismo, como lo va a hacer con el anticristo, a lo mejor sale y se apodera de estos personajes y hacen que persigan y maten y ultrajen a los israelitas. Por ejemplo, en el libro de Jeremías capítulo 4 versículo 31, ustedes nomás dan unas vueltitas ahí hacia adelante, este libro de Jeremías capítulo 4, y vamos a ver en el versículo 31, Jeremías 4:31, porque voz oí como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo: ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los matadores. Qué impresionante es lo que la Biblia nos enseña. A causa de mis matadores, o pudiéramos decir a causa de mis perseguidores. Siempre perseguidos, siempre asolados, siempre disciplinados, hasta que en 1948, en mayo, regresaron y se convirtieron en una nación nuevamente después de más de 2000 años de exilio. Ahora entendemos por qué siempre está de dolores de parto. En Miqueas capítulo 4 versículo 10 dice: duélete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. ¿Dónde está este lugar? En el desierto. Huye al desierto para que puedas ser salvo. Fueron las palabras que Jesús les dijo a los apóstoles. El trato que Dios tiene con Israel se va a cumplir exactamente aquí como lo estamos viendo. Si leemos, por ejemplo, desde el versículo 9, vemos claramente que habla precisamente de una huida de Israel hacia el desierto. ¿Por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Y vemos en el versículo 11, ahora empero se han juntado muchas gentes contra ti y dicen: sea profanada y vean nuestros ojos su deseo sobre Sión. Eso significa entonces
que para poder identificar a esta mujer, primero tenemos que entender la razón de su huida. ¿Cuál es la huida que va a tener Israel a la mitad de la semana 70 de Daniel? Porque comienza una persecución impresionante contra ellos. Y Dios les dijo, Mateo 24:15, huyan hacia el desierto. Pero esto lo vamos a continuar la próxima ocasión. Yo espero que se hayan quedado con ganas de volver para el próximo jueves y culminar con esta enseñanza. Por lo pronto, ¿qué le parece si le damos gracias a Dios? No quiero llenarlo de tanta información y que se me vayan a empachar.